Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos al 11º conversatorio El Archivo y yo. Antes de iniciar, reciban el cordial saludo del señor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, quien nos acompaña en esta transmisión. Mi nombre es Marco Mayorga, licenciado en Archivística y Gestión Documental, y soy especialista en materia archivística de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del AGN, y formaré parte de esta mesa de conversatorio. Este programa es un espacio en el cual usuarios y archiveros, en sesiones alternadas, comparten sus experiencias y vivencias en el AGN, como en otros archivos. En esta ocasión nos acompañan connotados archiveros y colegas. Es el caso de Carmen Guevara, Eddie Cabezas y Luis Ernesto Carrasco, con quienes compartiremos gratamente su experiencia en el fascinante mundo de los archivos. Dejo con ustedes a la archivera, gestora documental y docente Carmen Guevara, para que se presente y nos comente un poco más de su historia y trayectoria. Adelante, Carmen. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Primero, agradecer al señor Jorge Ortiz Sotelo, jefe nacional del Archivo General de la Nación, a los organizadores de este evento, a la Escuela Nacional de Archivística, a mis compañeros que están aquí presentes, ¿no? Me siento muy a gusto de estar en este conversatorio. Bueno, Marcos, yendo a tu pregunta, en realidad, yo me inicié en esta carrera de la archivística, mira, con algo casual. Yo quería estudiar Derecho en la Universidad San Marcos, pero por razones de destino, por motivo de salud, no logré hacerlo. Carmen, para postular a Derecho, pero mira, no te sientas mal. Mira, hay una carrera de archivística que lo está dando la Escuela Nacional de Archiveros. En ese entonces, la denominación de la escuela era Escuela Nacional de Archiveros. Hoy, Escuela Nacional de Archivística. Me dice, ¿por qué no estudias? Tú que eres secretaria, me dice, y estás haciendo la labor de secretaria, de repente complementas con esto tu carrera. Lo pensé y dije, sí, está bien, claro, ya, ¿cómo tengo que hacer? Me dice, hay un proceso de admisión, que es tal fecha, me dice, creo que era 26 o 29 de marzo, me dice, ya falta poco, si tú me dices, ¿estás de acuerdo? Mañana mismo te compro el prospecto para para inscribirte. Ya, le digo, por favor, ya, está bien, me animé. El día del examen, le digo, me puse a hacer mi colita, ¿no? El local de la escuela estaba en esta callecita Riveros de Usariz, con Horacio Urteaga, en Jesús María, una casona que cuando ingresé, preciosa. Ahí estudié los 4 años de la carrera y estaba cerca también a la concha acústica. Habían, le digo, jovencitos, recién saliditos del colegio, y yo pues una persona mayor, y en ese entonces tenía a los chicos, ¿no? Y bueno, di mi examen a las 6 de la tarde, regresé para ver el resultado, ingresaba. Es una doble alegría, les digo. ¿Por qué? Porque también ese día ingresó mi hijo a la universidad, mi hijo mayor, ¿no? Ingresó a la Universidad San Martín de Porres. Entonces fue doble celebración. Pasaron los meses y la ENA convocó a un concurso, ENA, mi alma mater. Yo escribí un artículo, ¿no?, al respecto, y ¿qué les digo? Gané el concurso, y ese artículo está publicado en la revista del Archivo General de la Nación, la revista número 14 del año 1996, ¿no? Gracias a mis buenas calificaciones, prácticamente casi los 4 años estudié becada. Y fui becada por el Grupo Esperanza del Perú, que
en ese entonces lo dirigía el doctor César Gutiérrez Muñoz. En ese entonces él era jefe del archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuve la suerte de tener a maestros muy connotados, muy queridos, como por ejemplo la doctora Aida Mendoza, ahí estoy con ella, entregándome mi diploma de egresada, también la licenciada Marie Rodríguez Francia, que fue aún hasta después de las aulas, ella nos seguía asesorando, la profesora Yolanda Viso, nuestra profesora Beatriz Montoya, el profesor Norman Berríos, Eleodoro Balboa. Hemos tenido grandes maestros, verdaderamente, que hasta el día de hoy me siento muy agradecida porque nos han transmitido conocimientos que nos han servido para engrandecernos como profesionales. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Carmen, también, pero aprovechando estas imágenes en las cuales nuestra parte de comunicaciones nos lo está mostrando a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo, quisiera resaltar también que el día de hoy, en la revista Alerta Archivística, han sacado una nota muy importante sobre tu labor en la OMPE. Muchas felicidades por tan digna labor y tu desempeño. Pero yo también quisiera saber un poco más sobre tu experiencia laboral y también en la parte académica. ¿Cómo lo has podido unir estas dos vertientes? Mira, te voy a explicar, voy a hacer un breve resumen de mi labor como archivera. Yo empecé a estudiar en el año 96, como te dije, y en el 98, bueno, yo ya estaba laborando en la Municipalidad Distrital de Independencia. Y se iba a dar una supervisión del Archivo General de la Nación, así es que el alcalde me convoca a su despacho y me dice: señora, ¿usted está estudiando archivos? Sí, le digo, señor. Me dice: inmediatamente se va a encargar del archivo central, porque van a venir a hacernos una supervisión. Así es que usted le va a decir que ya hemos empezado la implementación. Yo francamente me asusté porque de archivo no teníamos nada, eran lugares prácticamente no adecuados donde estaban depositados todo el acervo documental de la municipalidad, ¿no? Áreas que no tenían pues techo, ¿no? Y los documentos estaban arrumados en espacios abiertos, se puede decir, ¿no? Entonces, bueno, le dije: denme un equipo de personas para empezar, tengo que limpiar, necesito un ambiente de trabajo. Es así que esta fotografía que se muestra ahí fue el primer equipo de personas que me dieron para empezar la implementación del Archivo Central de Independencia. En realidad fue una labor titánica, rescatar primero los documentos y pasarlos a un ambiente. Solicitamos un área de dónde íbamos a ir depositando estos documentos. Nos dieron un ambiente, pero sin nada, era un ambiente totalmente vacío, ¿no? No había estanterías, no había mobiliario, solo una mesa, nos dieron una mesa, no había sillas. Bueno, así que empezamos nuestra labor. No nos cruzamos de brazo, no por ningún motivo nos cruzamos de brazo. Con este equipo empezamos a nosotros a limpiar toda la documentación, empezamos no teníamos mobiliario porque la municipalidad no tenía recursos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A reciclar, con este equipo de personas, a reciclar mobiliario en desuso, que les faltaba una pata, ¿no? Escritorios sin patas, sillas sin patas. Entonces, había en un lugar este tipo de mobiliario, así que lo trajimos a nuestra área, a un patio que había adyacente al local que nos dieron, que está ahí. No, perdón, quiero decir, esa fotografía que se están viendo es del personal último que ya está trabajando en los archivos, ¿no? Y verdaderamente ellos han seguido con todo el proceso archivístico, con todos los procesos archivísticos. Les sigo comentando, bueno, con este equipo que estuvo muy comprometido desde un inicio, empezaron ellos mismos a restaurar este mobiliario, a ponerles patas a los escritorios,
y a tener nuestros escritorios cada uno en una silla para sentarnos. Gracias a un vecino nos regaló pintura, una pintura de color verde. Si ustedes pueden ver, ahí está, las puertas las llegamos a pintar de color verde, porque nos regaló varios galones de pintura. Y en realidad, en un momento dado parecían muebles nuevos, ¿no? Solo que estaban pues pintaditos de verde. El alcalde vio esto, felicitó a mis compañeros, ¿no? Los felicitó por la labor que habían hecho. Prácticamente dijo, mientras otras áreas me piden todo, todo nuevo, que les compre mobiliario, ustedes de la nada ya tienen su mobiliario. Nos conseguimos hasta un mostrador. Bueno, esa fue la primera etapa. La segunda etapa fue la parte operativa, ¿no? Ya, en conseguir estantería de metal. Empezamos a ir de oficina en oficina a quienes les sobraba estantería y lógicamente que nos daban lo que ya no utilizaban, ¿no? Entonces, mis compañeros siempre con ese entusiasmo empezaron a armar las estanterías, a pintarlas y a colocarlas y asegurarlas en el interior del archivo. Ahora venía también la parte más importante, cómo empezamos a organizar los documentos administrativos. Lo bueno que teníamos era el know-how, todos éramos personas que veníamos trabajando ya muchos años en la municipalidad y conocíamos cuáles eran las funciones de cada área y cuáles eran los documentos, las series documentales que se generaban en cada área administrativa. Entonces, ese know-how nos permitió identificar rápidamente, por ejemplo, les dije, en estos momentos lo que vamos a rescatar primero y a darle custodia van a ser a las series documentales de valor permanente. Y yo me decía, ¿qué cosa es valor permanente? Porque de archivos no conocían, ¿no? Entonces yo decía, mira, son los documentos que son importantísimos para la institución, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, las resoluciones de alcaldía, ¿no? Esto son documentos importantísimos. Las actas de sesiones de consejo, las ordenanzas, los decretos, todo eso tenemos que rescatarlo. Entonces, entre todo el cúmulo de documentos que habían, empezábamos a identificarlas y me decían, Carmen, acá hay resoluciones, ya. Entonces vamos a separarlos, vamos a ir limpiando. Mientras tanto, le digo, no tenemos material ahora para poder, ¿dónde los vamos a custodiar? ¿Cómo vamos a empezar? Miren, recursos, como seguía, no teníamos. Así que entre todos hacíamos una chanchita, ¿para qué? Para comprar papel craft, comprar hojas bond, comprar cola sintética, y ¿a dónde nos íbamos? Compramos también papel de regalo, y les voy a decir por qué. Hojas bond, nos íbamos al mercado central que está todavía en el centro de Lima, porque hay un mercado central en Independencia, en esos momentos no había todavía ese mercado. Compramos todo esto, y bueno, pues decíamos, ya, pero si apilamos hacemos paquetes y lo apilamos en la estantería, no se va a ver muy bien. Claro que Veíamos sí. en un dibujo, vimos cajitas de archivo. Preguntamos cuánto costaba una caja de archivo. Uy, era en dólares, imposible. Si no teníamos era para hojas bond, menos para caja de archivo. Entonces le digo, me dice uno de los chicos, me dice, señora, al frente, cruzando la avenida Tupac Amaru, hay una cartonería donde venden cajas de segundo uso. Vamos a verlos, pues, digo así. Fuimos y empezamos a buscar, y el dueño me dice, señora, ¿qué están buscando? Digo, señor, ¿no tendrá algunas cajitas? Necesitamos unas cajas aparentes, digo, porque queremos custodiar ahí documentos. Me dice, mire, el día de ayer me ha llegado un lote de cajas de una fábrica que parece que su personal ha hecho mal las cajas, no eran las medidas que había pedido el cliente. Y antes de que se pierda, mejor me lo ha dejado a mí a ver si lo vende. Y lo voy a vender por kilo y por peso, ¿no? Entonces Claro dije, que sí. ya, más o Que sí, menos, Carmen. ¿qué cantidad de cajas tendrá? Me dice, habrán unas 100. Entonces lo pesó y nos salió algo de 20 soles. Ya le digo, me las llevo. Eran unas cajitas de aceite cocinero, así. Entonces Sí. había papel dúplex, cartón dúplex, para mí. Le digo, señor, ¿y eso también nos puede vender? No, me dice, eso se lo regalo, llévenselo. Me dice, porque eso para mí es basura. No llevamos. Carmen, Carmen, Sí, y la sí, experiencia que tú, y la experiencia que tú estás contando es la experiencia que todo archivero desde un inicio ha podido haber
prestado un servicio así, ¿no? Porque el servicio o el ser archivero se en una forma como la que tú estás contando y hay una evolución y un desarrollo en el trayecto también. Lo más importante es tu experiencia, es muy importante porque nos han escuchado y nos han visto o nos están viendo cómo una persona ha podido empezar como tú y mira cómo en el camino también deja experiencia. Muchas gracias en esta primera parte sobre tu aporte y ahora damos el pase a Eddie Cabezas, especialista en gestión tal y archivo, para que también nos cuente también un poco más sobre su experiencia como archivero, para que nos escuchen cómo es ser un archivero, te dice, en la cancha. Eddie, por favor, tus aportes. Gracias. Tu micrófono, por favor, Eddie. Marco, Gracias. buenas noches. Buenas noches con todos. Ante todo, agradecer al Archivo General de la Nación por la oportunidad que nos está brindando el día de hoy para poder transmitir nuestra experiencia en el tema de archivo, ¿no? Bueno, como les comentaba, antes de empezar, ¿no?, la transmisión, yo empecé a los 30 años a estudiar la carrera de archivo. Bueno, yo me formé como docente, ¿no?, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pero no lo ejercí, me dediqué a trabajar y fue una anécdota, lo que les voy a contar ahora es de que yo llegué al archivo, fue un tema por casualidad. Un amigo, Freddy Colina, a quien estimo mucho, a su esposa también agradezco bastante, porque fueron ellos quienes me dieron la oportunidad de estudiar la carrera de archivo. Entonces, él me llevó a la escuela, ¿no? Entonces me regaló el prospecto. Entonces yo digo, no, pero ya a mis 30 años yo ya, ¿qué voy a estudiar, no? O sea, pero me decía, pero no, para el estudio no hay edad y yo sé que tú puedes, estudia, ¿no? Si tú has estudiado educación. Entonces postulé, ¿no?, a la carrera, ingresé a la carrera y empezó pues a gustarme la carrera, ¿no? Vi la importancia que es el tratamiento del documento, ¿no? Y algo pues que esta carrera me brindó desde el primer siglo fue hacer prácticas en ENAPU. Empecé a trabajar en ENAPU por el periodo de 2 años, unas prácticas que hice ahí, y luego pasé pues a trabajar a la SET, que es la entidad de prestora de salud, que hoy en la actualidad es SUNASA, ¿no? Ahí justamente están las fotos donde yo estuve trabajando, ese es el equipo de trabajo de todas las áreas de la superintendencia. Solamente en ese tiempo conformaban 70 personas. En la actualidad, pues ya hay más de 300 personas, creo que hay más de 500 en la actualidad. Ha crecido enormemente, ¿no? Porque se encarga de supervisar, antiguamente solamente a las EPS. Hoy, en la actualidad, aparte de clínicas, también va a la parte de salud y también va a MINSA, ¿no? Entonces ha ampliado el tema de la supervisión en salud para ver la calidad de servicio que brinda a sus usuarios. Bueno, entonces también empecé acá en esta entidad, en el Archivo Central, en el cual, como era pequeño, no había mucha información, pero y el presupuesto era muy bueno, por ser superintendencia, teníamos todas las comodidades y las condiciones para poder trabajar, a diferencia de otros archivos, ¿no?, como el archivo de NAPU, que carecía un poco de presupuesto y el tratamiento era diferente. Con mi archivo, el de la municipalidad. Esa es nuestra realidad. Esta foto que está acá, justo después de la superintendencia, justo el jefe de recursos humanos, el señor Ramón Paoli, el ingeniero industrial, él era el jefe de recursos humanos, él me invita para ser parte de ese equipo en Volca. Entonces, cuando yo me hice en Volca, yo dije, bueno, genial, vamos, voy a ser parte del equipo. Pero cuando me dijo que era en provincia, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, yo dudé, ¿no? O sea, dije, no. Entonces me dice, hey, es una buena oportunidad. Y comenzamos a conversar, ¿no? Me invitó. Y ahí me dice, no, este es el equipo de trabajo, esto vamos a hacer, este es el proyecto. Y me explicó todas las bondades, que la cosa que acepté. Y un 21 de julio del año 2011, acepté y me fui para trabajar con Volca, de parte del equipo. Ahí estuve como coordinador de publicaciones e instrucciones técnicas, en el cual nosotros, bueno, yo estaba a cargo de este equipo, en el cual nosotros digitalizábamos toda la documentación, ¿no?, que eran de los equipos de maquinarias pesadas.
todos los equipos se digitalizaba y se subía al sistema. Con esto, lo que hizo Volcan es ahorrar horas hombres, tiempo, ¿no? Y dinero. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en superficie y cuando un equipo se malograba en interior mina, entonces para hacer el traslado de superficie a interior mina es 1 hora a interior mina y 1 hora para subir. Entonces, si vas a mandar una grúa para que remolque el equipo, 1 hora interior mina y 1 hora a superficie, se está perdiendo 2 horas de producción. Aparte, la reparación, ¿no? Suma más horas y el traslado también de las herramientas. Entonces, cuando ya teníamos todo, ya la información digitalizada, y también, como les mencionaba también antes de empezar la sesión, los manuales, ¿no? Cuando los equipos se actualizaban, ¿no? Se iba también alimentando la base con la información actualizada, ¿no? Porque los equipos se iban a repotenciar, ¿no? Habían adaptaciones, entonces todo eso se iba a actualizar y esa información, como era el coordinador yo, lo daba acceso solamente a los ingenieros mecánicos autorizados, ¿no? Y entonces esa información ya pasaba en línea a Interior Mina y ya en Interior Mina tenían un taller, ¿no? Que se había adaptado y ahí se reparaba el equipo. Entonces era genial, ¿no? Porque ya no tenía necesidad de subir a superficie, solamente ya se reparaba el equipo en Interior Mina y se hacía su mantenimiento. Entonces, pues eso fue productivo y fue mejora, ¿no? Para la productividad de la minera, ¿no? Y luego de la minera, yo regresé a Lima, ¿no? Yo renuncié a Volcan a los 2 años porque tenía que retomar mis clases, ¿no? Retomar mis estudios. Justo yo empecé la convalidación en la Universidad Católica C. Sapiens con las señoras de Carmen Guevara, ¿no? Y mi promoción en la universidad. Entonces tuve que yo retornar, ¿no? Y yo ya no, ya ellos eran egresados, ¿no? Ya eran bachilleres y yo retomaba nuevamente a las aulas, ¿no? Y yo entré a otro salón y ya terminé en la promoción del año 2014. Entonces, luego, acá en Lima, yo estuve pues trabajando 15 días, después de 15 días que estuve sin trabajar, postulé a entidades y tuve la oportunidad de trabajar en la Clínica San Pablo, ¿no? En la Clínica San Pablo también trabajé ahí como jefe de historias clínicas a cargo de un equipo de 20 personas, ¿ya? Muy interesante también ahí el trabajo. ¿Por qué? Porque uno aprende cómo es el tratamiento de la documentación. Y también lo que le mencionaba, que hay una problemática. En el caso de las historias clínicas, como la sede de San Pablo tiene varias sedes a nivel nacional, en provincia, y también tienen los conos, cono este, cono norte, y también tenemos acá en Playa Asia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente quería prestación de salud, que él pertenecía a sede de San Pablo, de acá de Surco, pero estaba en la Playa Asia o estaba en provincia, el problema era de que la información, o sea, la historia clínica del paciente se tenía que escanear en el momento o enviar todo el físico, ¿no? Trasladarlo para que la puedan atender. Cosa que se presentó un proyecto, ¿no? Para que esta información sea digital, ¿no? Para que la información ya esté en línea, cosa que el paciente, cuando esté en provincia, ¿no? O esté en cualquier sede, pueda ser atendido. Entonces, se hizo ese proyecto, se dejó, ¿no? La verdad que yo de ahí salí, ¿no? De la Clínica San Pablo y me fui a otra entidad, a la Biblioteca Nacional como jefe, ¿no? Pero ese proyecto estaba muy interesante. Me parece que de ahí lo tomó Ranza para empezar ya el proyecto de digitalización, ¿no? Y ya tenerlo todo ya en cero papel. La verdad que yo ya he perdido contacto con ellos para ver cómo va, ¿no? El tema. Pero sí, muy interesante, ¿no? Y sería lo ideal, ¿no? Que un paciente pueda ser atendido en cualquier sede, ¿no? Ya tener su historia en línea, ¿no? Luego de ahí, justo unas fotos anterior que estaban las fotos, las imágenes del CIS, ¿no? Esta foto es en Arequipa. Yo en el CIS también fui jefe del archivo central, en el cual estaba a cargo de todos los archivos regionales o archivos de las UDR, que le dicen archivos regionales. Entonces yo viajaba a cada departamento para poder hacer las supervisiones y capacitaciones en situ, ¿no?
Ahí también se hizo un buen aporte. ¿Por qué? Porque se estandarizó ya lo que son las series documentales por años, ¿no? El cual nos va a permitir que la serie documental, cada vez que ya cumplió su plazo de retención, ¿no? Se pueda proponer para eliminar ante la AGN, ¿no? Y esta, cuando se elimine, no afecta el correlativo del año siguiente, ¿no? Entonces, yo elimino de un año y no me afecta, ¿no? Algo que antes que yo ingrese, ¿no? Hacían la eliminación y nuevamente contrataban personal para hacer la recodificación, nuevo etiquetado nuevamente, la numeración del correlativo único, entonces algo que no es correcto, ¿no? Entonces, con esta mejora de que se hizo ya las series documentales por año para poder eliminar periódicamente por año, también se ahorró costos, ¿no? En la contratación de personal para esa tarea específica que se hacía cada año. Entonces, al ahorrarnos el dinero, lo que se hizo ya, contratar un equipo de trabajo permanente en el archivo central, en el cual este equipo de trabajo trabajaba ya en los archivos de las unidades orgánicas, ¿no? Archivos de gestión, con la finalidad de trabajar sus documentos, de acuerdo al cronograma de transferencia, trabaja sus documentos y ya se programaba la transferencia debidamente organizada, debidamente inventariada, debidamente foliada, ya se transfería al archivo central. Entonces, de esa manera comenzamos a descongestionar los archivos de gestión, ¿no? Y también fue un aporte muy importante, el cual, antes que ingresara también tuvo un reconocimiento, el CIS, ¿no? Y en mi periodo del año 2016, bueno, yo renuncié en agosto de 2016 y me llamaron, ¿no? De la GN para el reconocimiento, había un reconocimiento que era uno de los mejores archivos, el cual no participé porque le dije que ya había otra persona y tenían que invitar a la siguiente persona que había quedado en el cargo, ¿no? O sea, lo importante acá es que la GN valora los trabajos que se hacen, ¿no? Como reconocimientos de los aportes que se hacen para mejorar, ¿no? El archivo. Eso es bueno, ¿no? Y también es muy importante que la GN haga presencia, ¿no? En los archivos para que también las autoridades colaboren y apoyen a los archivos. Acá, como pueden ver en la foto, está de Airo Montan, es con mis alumnos de la Escuela Nacional de Archiveros, y en el lado izquierdo es actualmente el archivo donde yo trabajo, que es el archivo del Ministerio del Interior, que es de la Oficina de Abastecimiento. Sobre la anterior foto, como acá a la izquierda, con los alumnos se hacen unas visitas guiadas, ¿no? A los archivos, con la finalidad de que no solamente quede en teoría los conocimientos que les enseña, ¿no? Que son transmitidos a ellos, sino que también es importante que el alumno, ¿no? Sepa cómo es la parte operativa, ¿no? Sepa cómo es el tratamiento de documentos, tanto en una entidad privada, ¿no? Que acá almacena, custodia documentos, administra documentos, y también se le lleva también a entidades públicas para ver cuál es la diferencia, ¿no? El tratamiento de documentos en un archivo de una entidad pública es diferente, ¿no? El tratamiento también, cómo se organiza la documentación. Y también vamos a ver cómo se presta la documentación en un archivo central, ¿no? O un archivo de gestión. Se presta y retorna al lugar donde fue sacada la documentación. Diferente que es en una empresa como Airo Montan, en el cual cuando se presta la documentación a la entidad que solicita, ¿no? La entidad que solicita sus documentos, la información retorna, pero ya no retorna al lugar de origen, ¿no? Retorna a otro lugar, ¿no? Y se va administrando de acuerdo a su base de datos que ellos administran. Entonces, son realidades diferentes, ¿no? Que el alumno va aprendiendo y va asimilando, ¿no? Y también Airo es una de las empresas en el cual ha marcado diferencia en la parte de la custodia de soporte informático. Tiene una buena bóveda, es muy interesante y da un buen servicio, ¿no? Que ahorita creo que son los mejores en el mercado que están dando este servicio de custodia de soporte digital. Listo, bueno, Eddie. Marcos, sí. Listo, Eddie. Muchas gracias por tu aporte, por tus comentarios. Yo sé que también has llevado a tus alumnos a esta empresa transnacional americana que es Iron Mountain, en la cual han podido haber observado cuál es el funcionamiento, cuáles son sus medios de gestión documental,
cuál es el tema de climatización de los elementos electromagnéticos, en lo cual pues ellos conservan, cuál es el tema de la temperatura, cómo debe estar pues, la documentación ordenada, clasificada en su warehouse, en sus baldas. Es muy importante todo el comentario que has indicado y espero que también pues en el próximo bloque también puedas adicionar un poco más sobre tu experiencia. Asimismo, y ahora nos toca el turno de presentar a Luis Ernesto Carrasco. Él también compartirá pues su trayectoria. Asimismo, él es docente en la Universidad de San Martín de Porres, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, dictando la cátedra de Periodismo Digital. Ernesto, adelante. Muy bien, buenas noches a todos, a mis compañeros de profesión y también a las personas que en estos momentos nos están mirando por las redes sociales, y también un agradecimiento al Archivo General de la Nación en la persona del jefe del archivo, el señor Jorge Ortiz Sotelo. Y también aprovecho la oportunidad para agradecer y rendir un homenaje pues a los maestros archiveros peruanos, ¿no? Que nos formaron, pues integro la primera promoción de la Escuela Nacional de Archiveros en aquel tiempo, que ahora es archivística. En el nombre de la doctora Aida Mendoza, el doctor Mario Ayaipoma, un gran historiador y maestro, ¿no? Eh, la doctora Beatriz Montoya, el profesor Norman Berríos, la profesora Marlí Rodríguez, ahora colegas también, porque en algunos casos enseño en la Escuela Nacional de Archiveros y me gusta compartir mucho la información con las personas que están interesadas en esta carrera, que por cierto, a mí me complementando un poco la información y las importantes experiencias que mis compañeros han compartido, me gustaría empezar por la parte final, por los resultados, pues el cargo que yo he desempeñado tiene que ver con el Centro de Documentación Periodística y Archivo Fotográfico del diario La República. Eh, pues el Archivo Fotográfico de la República fue un importante aporte para la muestra Yuyanapac, ¿no? De la Comisión de la Verdad, con el material fotográfico que evidencia aquellos años luctuosos que vivió nuestro país. Entonces, el Archivo Fotográfico de la República alberga miles de fotografías, tomas fotográficas, negativos, slides, ¿no? Que grafican justamente aquella época, y por lo tanto se constituye en una importante y evidente muestra de todo lo que pasó ahí, justamente ahora que estamos en época de la era de la sociedad de la información, donde la información visual es muy importante. Quizás es importante también por el diseño del panel al que estamos asistiendo, saber, ¿no? Cómo es que llego a ocupar tan importante cargo. Pues ahora ya no estoy ahí, desarrollé una serie de proyectos en archivo fotográfico y documentación periodística, pero que ahora me desempeño como editor de especiales. Bien, ahí en ese momento justamente quiero hacer notar y un homenaje a la doctora Vicenta Cortés Alonso, a quien en mayo del 2004, cuando nos visitó, tuve la oportunidad ya como profesor de entregarle, hacerle un presente luego de un discurso, justamente en la Escuela Nacional de Archiveros, cuando recién me había iniciado en la docencia justamente en la escuela. Bien, adelante por favor la otra. Bien, ya, bien.
una de las preocupaciones cuando estábamos en las aulas, ¿no? Recibiendo la formación académica, fue la difusión. Entonces, con mis compañeros de la primera promoción, siempre estábamos preocupados porque se supiera de lo que era la Escuela Nacional de Archiveros, no solamente para los interesados, sino para el público en general. Así que comenzamos la elaboración de varios números, de algunos boletines, y luego cuando fui profesor también, una de las tareas que emprendí con los alumnos también fue la difusión. Pese a que dictaba el curso de gestión documental, muchos de ellos estaban de acuerdo conmigo en que había mucho que decir, y además eso creo que es una de las grandes preocupaciones que debe existir, que también las personas, como lo ha explicado Eddie o Carmen, de su trabajo, es muy importante que se sepa porque es un trabajo muy, muy profesional. Y luego, a la derecha de ahí también, cuando ya egresamos, nos formamos, conformamos apoyados por la profesora Matías, ¿no? Que también fue directora de la Escuela Nacional de Archiveros. Conformamos una asociación de egresados, que también fue una tarea que llevamos a cabo con muchos eventos, pero que después, dadas las tareas profesionales que cada uno ya realiza en su ámbito, se dejó de hacer, pero que creo que aprovecho la oportunidad para decir que es una tarea que debemos retomar, ¿no? Puesto de que en la profesión, la escuela se nutre justamente y nutre y forma y conforma y siempre reforma, regresa a esa alma mater que alimentan sus egresados, definitivamente, ¿no? Con su experiencia, tal como la han contado mis compañeros. Adelante, por favor. Sí, bueno, esas son unas vistas ya personales en las que estoy trabajando con mis compañeros del Centro de Documentación Periodística y Archivo, y entonces ahí estamos desarrollando unas tareas de primero de selección y luego de ordenación de material fotográfico, confrontándolas con las publicaciones que nosotros el diario hacía, ¿no? Y yo ahí estoy también trabajando con un material de negativos, que por cierto ahora todo eso es digital, pero que el diario conserva en sus repositorios especializados y debidamente climatizados, ¿no? Aprovecho la oportunidad también para decir que, por ejemplo, esa es una especialidad muy, muy interesante, puesto que mis compañeros han explicado una parte de los documentos que se producen en todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, pero que también ahora, por ejemplo, todos nosotros producimos material audiovisual, incluso nosotros mismos, con nuestros celulares nos hemos convertido en unos productores de información, de tal manera que ahora todos somos prosumidores. Eso quiere decir que somos productores y consumidores de información. Y sería en realidad estupendo. En algún momento estuve desarrollando de manera personal un proyecto para que trate de ayudar a las personas a, este, a tratar de organizar su información, incluso en sus mismos equipos móviles. Por ejemplo, yo tengo una experiencia un tanto a veces graciosa cuando una persona me decía, me preguntaba y me decía, profesor, pero ¿usted cree que también, por lo todo, usted todo lo ve archivos? Sí, le digo, es que yo le digo, hay archivos familiares. ¿Usted sabe que hay archivos familiares? Por supuesto, me decía, sí, yo creo. Mire, yo le apuesto que usted, por una cuestión de deberes, paga todos los meses puntualmente su teléfono, su agua, su luz, ¿verdad? Sí. Y luego, al final del año, seguro que todos los componentes de la familia están apurados tratando de ubicar dónde están aquellos documentos porque necesitan acreditar que hicieron tales gastos, pero ya quizás no los encuentran, los perdieron. Si ustedes tuvieran
la verdad, un curso básico de archivos familiares no perderían ni la partida de nacimiento ni la de matrimonio que tantas veces nos hacen falta, ¿verdad? Sí, me dijo profesor, y en realidad todos se sonreían en el aula porque me dicen, eso es lo que usted cuenta, profesor, eso es cierto. Y debería de haber un curso para empezar a una pregunta previa que no, me hizo Marcos, en el sentido de que si deberían de enseñar archivos en algunas profesiones. Yo diría que en todas. Y sobre todo, más aún ahora, por ejemplo, que lo hemos comprobado, que los archivos deberían escalar incluso a una fase de investigación que yo creo que es muy, muy importante, repito, en esta sociedad de la información y el conocimiento. O sea, quiere decir que ahora nosotros, los archiveros, también somos una apuesta importante por la investigación, sobre todo, por ejemplo, ahorita en la investigación científica nomás, cuando estamos tratando de desarrollar, por ejemplo, las vacunas, sería muy importante no solamente tener la documentación que acredita todos los ensayos que se han hecho, sino los resultados. Vean ustedes nomás ahí cómo se demuestra, ¿no? La pirámide informacional que se llama, ¿no? Y que va por escalas del dato, la información y el conocimiento. Por ejemplo, muchas personas se preguntan, ¿por qué razón si algunos decían, y no me salgo del tema porque es propio, si decían que duraban mucho los experimentos para lograr una vacuna y esto se ha logrado casi en menos de un año? Bueno, pues uno de los grandes interventores ahí, que obviamente no se dice, son los archivos, que esa información que traían ya desde el año 2002 por estas epidemias del MERS y el SARS en Oriente Medio, ha permitido llegar en menos tiempo, felizmente, ¿no? A estas vacunas. Entonces, regresando a lo nuestro, yo les explico que, ¿por qué llegué a los archivos? En principal porque yo antes me desempeñaba como administrativo ahí en el Diario de la República, donde empecé en el año 1983 y gracias a una oportunidad en 1989 en un concurso interno, logro acceder como jefe del Centro de Comunicación Periodística y Archivo Fotográfico solamente por una curiosidad que yo siempre tenía desde el momento en que entré a trabajar en la República, de andar siempre ordenando toda la documentación para tener la mano para resolver problemas, porque había detectado que esa era una de las falencias en la organización, pues no teníamos archivos, en realidad, no teníamos archivos. Así es. Entonces, eso Ernesto, me permitió, ¿no? sí, eso ha sido muy importante, ¿no? Todo lo que nos has comentado, todo lo que has mencionado en el conversatorio es cierto, ¿no? Pero también quisiéramos abarcar en un minuto, yo sé que es poco tiempo, Sí, pero por sí. lo menos eh, sobre Vicenta Cortés. Solamente en un minuto, tanto Carmen, Ernesto y Eddie, ¿qué cuando se le nombra Vicenta Cortés, para ustedes como archiveros, qué significa para ustedes? Primero las Empezamos damas. por, sí, Carmen, por favor, en un minuto. Bien, bien, Marcos, gracias. Mira, Vicenta Cortés significó y significa mucho para mí. Justamente hablándote hace un momento de la organización de los documentos en la municipalidad, sus conocimientos teóricos los apliqué, ¿no? Haciendo mis fichas de organización para poder acceder a la información. Conforme lo iba colocando en las cajas, ¿cómo podía yo acceder a esa información? ¿No? Entonces, hay una parte de la teoría de Vicenta Cortés que te habla de elaborar las fichas cuando tienes un fondo documental totalmente desorganizado. Lo otro es la difusión. Empecé a difundir todas mis actividades de archivo, haciendo exposiciones documentales, ¿no? Es más, lo último que dejé ahí, mi semillita en Independencia, fue la elaboración la creación de una galería de alcaldes, ¿no? Fue una labor, como digo, titánica, con todo el equipo de trabajo, de ir de casa en casa de los alcaldes, sus familiares, para que nos entreguen fotografías y hacer
hacer la galería de alcaldes y poner el periodo en que habían ellos sido autoridad dentro de la municipalidad. ¿Por qué? Porque eso genera identidad, identidad en el pueblo, ¿no? Yo empecé en la comunidad de Independencia. Cuando llegaban las personas a visitar la municipalidad, vieras con qué emoción veían y se identificaban con sus autoridades. Eso fue lo que Claro, me dejó Vicenta Cortés. Es claro que así que sí, mi archivo lleva su nombre. Le pusimos Vicenta Cortés Alonso. Fue claro que visitado sí. por la ex jefa del archivo, la señora Teresa Carrasco. Los docentes también iban a mi archivo porque era el primer archivo organizado de Lima Norte. Entonces, yo me sentía verdaderamente muy emocionada y orgullosa con mi equipo de trabajo haber logrado implementar el archivo de Independencia. Claro que sí, Carmen, muy valioso tu aporte y realmente pues saber que un archivo en el distrito en Lima Norte Ajá. lleva el nombre pues de nuestra querida Vicenta Cortés. Muchas gracias. Eddie, es tu turno y quisiéramos saber qué significa Vicenta Cortés para ti. Bueno, Marcos, Vicenta Cortés ha dejado un legado muy alto, ¿no? O sea, tanto como investigadora, tanto como docente, ¿no? Y ella, bueno, yo como docente en la escuela siempre la tomamos como referencia, ¿no? Como punto de referencias de fuentes biográficas a ella, ¿no? En temas de organización de documentos. Y justo también viendo la biografía de ella, ¿no? O sea, vemos cómo fue ella una persona que a pesar de que se jubiló, ¿no? En los años 90, ella siguió involucrada en el tema, ¿no? Y eso me permite también transmitirle a mis alumnos, ¿no? De que no se queden ahí, ¿no? O sea, el hecho de que terminen la carrera de archivo, ¿no? Como egresado de la escuela, no solamente es quedarse ahí, ¿no? Y solamente hay que ser, o sea, involucrarse en el tema, así como Vicenta Cortés, que siguió adelante, ¿no? Por eso le digo a mis alumnos, ¿no? Ustedes sigan estudiando, ¿no? Complementen la carrera, ¿no? Sean licenciados, estudien una maestría y sigan creciendo profesionalmente. Vicenta Cortés, a la edad que tenía, nunca dejó de vincularse con el archivo, ¿no? Entonces, es muy importante Vicenta Cortés para nosotros porque dejó mucho, ¿no? Se involucró bastante en el tema de archivística y dejó también al actual, si no me equivoco, que es los que están involucrados en el sistema de archivos actualmente de España, ¿no? Porque ella fue formadora de archiveros, ¿no? Entonces, nos ha dejado mucho, ¿no? En temas biográficos también y, como le repito, también, yo la estoy citando en mis maestrías, en mi maestría la cité a ella en gestión pública, en mi MBA y ahora también en lo que es, para sacar mi título de licenciado de la De la UF, UFS, ¿no? de la UFS. Claro que sí, Eddie. Muchas gracias también por tu aporte, ha sido muy importante. Vemos dos puntos de vista que realmente pues se debe considerar, un aspecto en el cual Carmen ha desarrollado de una forma pues en el tema de cómo para ella Vicenta ha sido fundamental, hasta colocó el nombre del archivo de Independencia Vicenta Cortés, el tuyo en el aspecto académico, y ahora también queremos saber el concepto de Ernesto. Ernesto es Bueno, docente, como Eddie también, como Carmen, pero queremos puntos de vista sobre Vicenta Cortés. sin duda, mira, Vicenta Cortés es una de las archiveras e historiadoras que no solamente se quedó en el ámbito de su país de origen, sino que todos sus trabajos de investigación estaban dirigidos, como dicen sus escritos, a Hispanoamérica. Y realmente virtió sus conocimientos, su sabiduría en la materia a esta parte de la región, sobre todo. De tal manera que, como dice Eddie, coincidió no solamente con volcar esos conocimientos, esa sabiduría, la investigación que realizó y la numerosa bibliografía que ella ha dejado, que de tal manera que no solamente, digamos, compartió conocimientos con alumnos, sino también con los mismos profesores y maestros de nuestro país y la región, repito. Entonces, eh, y esos manuales, por ejemplo, algunos muy específicos, tenían mucha vigencia en nuestro país porque habían sido desarrollados con nuestra realidad, de tal manera que en algún momento ella suplió
¿no? La urgencia que teníamos nosotros y eso ayudó mucho, por ejemplo, porque en la Escuela Nacional de Archiveros en los primeros años eran, digamos, los libros base, los libros fundamentales para la archivística. Entonces, tenemos ahí que además creo que tenemos que desarrollar una línea de investigación, investigar y leer más, porque siempre segundas lecturas dan mayores conocimientos para seguir una línea. Y yo creo que en Vicenta Cortés tenemos una línea de investigación en la materia archivística, yo diría en la maestría archivística. Sí, adelante, Marco. Ernesto, claro que sí. Y esta parte también es muy fundamental, ¿no? Porque no solamente tenemos en el aspecto de cómo nosotros, como profesionales, con toda la experiencia, podemos ver el tema de Vicenta Cordés entre nosotros. Pero también quisiéramos saber, en esta parte final de este conversatorio, en el aspecto profesional de cada uno de ustedes, en una forma corta, pero también cómo ustedes han desarrollado en la parte académica. Todos sabemos que los tres son profesionales técnicos de la Escuela Nacional, pero también han recibido otros aspectos académicos y han desarrollado de una manera fructífera en su vida profesional. Yo quisiera también que den un mensaje final a todos los estudiantes de archivística, tanto de la Escuela Nacional de Archivística como también de la Universidad Católica de Sapiense, para que ellos sepan de todos ustedes cómo es ser un archivero, qué cosa es la parte bonita y también las dificultades, porque en toda carrera hay este aspecto. Por favor, Carmen, quisiera saber tus palabras. Bueno, gracias Marcos. Después que yo egresé de la escuela, cada año me iba actualizando o especializando en temas ya sea de organización, de descripción, de conservación o de servicio archivístico, ¿no? Es decir, que siempre cada año he ido viendo los nuevos avances que había. Es más, también he ingresado también al mundo de la informática, he estudiado todo el Microsoft para el avanzado, cursos de las tecnologías de la información y comunicación. Y profesionalmente, bueno, también convalidé mis cursos en la Universidad Católica de la sede Sapiens, de la cual soy bachiller en archivística y gestión documental. Y luego seguí una maestría en la Universidad de la César Vallejo y soy maestra en gestión pública. Bueno, el mensaje que quiero dejarle a todas las personas que hemos estudiado y que vienen estudiando archivos es que simplemente no nos quedemos solamente en los estudios básicos, sigamos creciendo. Dejemos también una semilla, dejemos nuestro aporte en este tema de la archivística. Por ejemplo, les digo, tal vez muchos no sepan, pero que dentro de mi familia también tengo mis hijos que son archiveros, ¿no? Y cuando mi esposo en el 2006 fue asesor del congresista, el doctor Eduardo Espinosa Ramos, ¿no? Vimos la oportunidad y la necesidad de que al Archivo General de la Nación le faltaba su local propio, ¿no? La construcción de su local. Entonces fue la oportunidad en que le pedí a él, y le insistí sobremanera para que tuviera la anuencia del congresista de sacar un proyecto, una ley, ¿no? Una ley al respecto. Entonces mi esposo fue el que elaboró ese proyecto de ley, coordinó con la entonces jefa del archivo, la señora Teresa Carrasco, sus funcionarios, y se pudo lograr esta ley. Se pudo lograr, que es la ley que declara de interés nacional, de necesidad y utilidad pública, la construcción e implementación del local del Archivo General de la Nación. Es la ley 28993, que se dio en el año 2007, en marzo del 2007. Es decir, que así, si alguno de nosotros tenemos la oportunidad de poder relacionarnos con las autoridades en bien de la institución, apoyémoslo.
¿no? No dejemos pasar esos momentos. Claro que Gracias. sí, Carmen. Claro que Gracias. sí. Claro que sí, Carmen. Muchas gracias por tus palabras. Eddie. Gracias, Marcos. Bueno, lo que yo sí recomendaría a todos mis colegas, ¿no? Es que también asumamos retos, ¿no? A veces nosotros estamos en nuestro confort y no asumimos retos, ¿no? O sea, retos en qué sentido que le digo, que a veces nos dan una jefatura de un archivo, hay que asumirlo con responsabilidad, ¿ya? Porque a veces estamos en un confort y tenemos un poco de temor, solamente queremos saber, a veces ser parte operativa, ¿no? Pero los retos están ahí y debemos nosotros demostrar, ¿no? En la parte operativa que podemos, ¿no? Y así como nosotros como profesionales en archivo, también hay muchos profesionales de otras carreras que son muy buenos, ¿no? Y están haciendo muy buena labor, ¿no? Y también es loable, ¿no? Lo que hacen ellos, ¿no? Con la archivística. Y bueno, en la parte profesional, como le digo yo a mis alumnos, no se queden ahí, ¿no? Solamente con egresado de la escuela, con ser bachiller de la carrera archivística y gestión documental también, ¿no? Yo en la actualidad ya estoy sacando ya mi título, falta solamente sustentar, ¿no? Mi título que ya está aprobado para ser licenciado. Así como Carmen, también he llevado la maestría en gestión pública, también he llevado un MBA en Administración y Negocios, y en la actualidad estoy llevando un doctorado en Gestión Pública. Estas carreras son complemento para la carrera archivística. ¿Por qué les digo? ¿No? Porque yo en la actualidad soy el responsable del archivo de abastecimiento. Y vemos, ¿no? Que las documentaciones son distintas a otros archivos. ¿Por qué? Porque ahí vemos procesos. Y para ver procesos también tenemos que saber parte de lo que es la gestión pública. Y en lo que es gestión pública te enseñan cómo son cada proceso, ¿no? Cuántos son los montos, qué documentación están conformadas, los expedientes. Entonces, es muy interesante, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos que estar actualizándonos y siempre tenemos que seguir estudiando para ser más profesional, ¿no? Entonces, bueno, eso es de mi parte, Marcos, ¿no? Las recomendaciones que les hago. Eddie, muchas gracias. Es muy importante y valorable todos los comentarios que has vertido y eso también nos da a que los estudiantes de archivística se superen cada día más. Gracias por tus comentarios. Ernesto, por favor, tus apreciaciones. Bien, muchas gracias, Marco. Y felicito a mis compañeros, por intermedio de ellos, a todos los archiveros en su profesión y en el esfuerzo que hacen cotidiano y veo en ellos las iniciativas que deben tener todo profesional. Pero empiezo con algo anecdótico a propósito de lo que ha mencionado Carmen y que me parece buenísimo en realidad. Confieso que no conocía ese dispositivo. Pero a propósito de lo que dice y de esa iniciativa congresal, yo tengo una anécdota en realidad. Y es que siempre me ha preocupado y incluso hice un artículo periodístico, una columna, en la que le reclamaba al Congreso puesto de que en las discusiones o debates del hemiciclo, en el hemiciclo, siempre mencionaban que esta ley es obsoleta y por lo tanto ya no sirve y que se va al archivo. Entonces, esa imagen nomás, ese decir, a mí me lleva a otra anécdota. Cuando recién era jefe de archivo, una persona llega al archivo y pregunta por el jefe de archivo. Entonces, y le dije que era yo y la señora no creía. Entonces, yo en mi curiosidad le dije que por favor, qué cosa pensaba encontrar o a quién ella imaginaba que era un jefe de archivo. Y pues obviamente, puesto de que en el colectivo, en el imaginario del colectivo, siempre tenemos predisposiciones, esta señora pensaba encontrar una persona muy adulta, calva, renegona, que no la iba a atender bien y esas cosas. Entonces, miren ustedes cuánto trabajo nosotros tenemos por hacer. Y aprovecho la oportunidad como por ejemplo para decir que eso es muy importante también, desarrollar la imagen que tienen sobre los archiveros, puesto que a más de uno de nosotros seguro que nos habrán dicho, ¿qué? ¿Archiveros? ¿Existe eso? Sí, es verdad, ¿no? Cierto. Pero solamente bastaría y yo les contestaría con lo que les he dicho a muchas personas y les he dicho, tú sabes que el ordenamiento que hace Google
se lo debe a las ciencias de la información, que procede de las prácticas archivísticas y bibliotecológicas, y les explico, y se quedan obviamente pasmados, porque obviamente no sabían lo que es una indexación de contenidos, ¿verdad? Una ordenación de contenidos. Entonces, bueno, sí, definitivamente, yo creo que, insisto, en la Escuela Nacional de Archiveros, por ejemplo, que se abra un capítulo de investigación para invitar a los alumnos, a los egresados, a los mismos profesores, a realizar investigación académica para seguir contribuyendo, repito, en esta sociedad de la información y el conocimiento desde la Escuela Nacional Archivística, todos, para que podamos entender, además, a nuestra sociedad, esa proyección que nosotros tenemos los archiveros en cuanto a los deberes y derechos a partir de los documentos. Claro que sí. Ernesto, muchas gracias por tu gran aporte también. Y nosotros queremos pues ya cerrar este conversatorio dando pues las conclusiones. Ha sido muy importante el poder escuchar a tres connotados archiveros, cada uno en sus especialidades también. Eh, Damos gracias a ustedes por su tiempo. También queremos hacerles recordar que no solamente hemos sido vistos acá en la ciudad, sino hemos sido vistos en todo el Perú, y también mandarles saludos hasta México, que hemos seguido, pues, que nos han seguido vía conexión y han escuchado todos sus comentarios y experiencias en este bloque. A nombre del señor Jorge Ortiz Sotelo, jefe del Archivo General de la Nación, agradecemos la participación de los invitados y de todo el público que siguió la transmisión. Los invitamos al siguiente episodio de El Archivo y Yo, que será el viernes 14 de abril, en una transmisión especial por nuestro mes de aniversario. Les recomendamos revisar el Facebook y la web del AGN para informarse más sobre los eventos que se tienen programados a fin de promover la cultura archivística y acercar el patrimonio documental de la nación a todos los peruanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Eddie. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Gusto saludar.